Lo dijo en la primera hora. Y hasta ahora, amigos, cuando son ya las 6 de la mañana con 24 minutos, doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio de entrevistas a Bárbara Rengifo. Ella es ginecóloga, oncóloga del HCAM. Con ella estaremos hablando acerca del Día Mundial del Cáncer de Ovario. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Hola, buenos días. Mucho gusto, gracias también a la audiencia. Gracias por la invitación y desde luego honrada de contar con esta invitación. Acá nada más aclarar que somos un equipo que hacemos la parte de ginecología oncológica. Entre ellos somos algunos especialistas. Trabajamos principalmente una ginecóloga oncóloga que se graduó en México y mi persona que la especialidad es cirugía oncológica. Esto es importante, por ahí la población en general pues desconoce este tema de las especialidades, pero sí es fundamental que conozcamos que las personas que están encargadas de el abordaje de las patologías oncológicas pues deben estar bien preparadas y encaminadas para hacerlo de la mejor forma. El Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha que nos convoca precisamente a hablar de estos temas, a debatir sobre las políticas públicas generadas aquí en nuestro país. Una fecha que se conmemoró justamente este 8 de mayo respecto de un tipo de cáncer que se dice es la octava causa de fallecimiento por cáncer en la mujer. Ampliemos un poco más de detalles en ese sentido. A ver, en realidad es la octava causa de cáncer en la mujer. En los casos aproximadamente actualizados, existe una institución que se denomina el Globocam. Esto es generado por la Organización Mundial de la Salud y se van actualizando los datos constantemente en cuanto a la frecuencia de aparición de la enfermedad. No solamente de cáncer de ovario, sino de todas las patologías oncológicas, es decir, de el cáncer de cualquier órgano del cuerpo. Y el último registro que tenemos es que hay más de 300.000 casos al año de cáncer de ovario, cerca de 350.000 según el último reporte, y hay hasta 150.000 muertes anuales por causa del cáncer de ovario. Nuestra realidad, pues, se aproxima a lo ya reportado, pero en la práctica cotidiana les puedo comentar, en nuestro hospital, que es una unidad de tercer nivel, quiere decir que llegan los casos justo de alta complejidad. Aproximadamente en el mes tenemos entre 8 a 12 casos sospechosos, porque ya supongo iremos hablando en el cáncer de ovario necesariamente para diagnosticar debemos tener la muestra, es decir, el anexo, el ovario, debemos haberlo retirado y este pasa por un estudio especializado que se llama de patología y ahí recién se tiene la confirmación diagnóstica. Entonces, de estos casos sospechosos que les menciono, al menos 4 a 6 en el mes, se confirma finalmente que sí fueron un cáncer. Uh-huh. Decimos también que con frecuencia este tipo de cáncer se detecta ya en una etapa tardía. Sí, lamentablemente lo peculiar de este tipo de cáncer es que no tiene una sintomatología particular. Incluso en las primeras etapas no pudiera haber síntomas, o más bien son síntomas gastrointestinales que se pueden Se confundir. confunde. Es decir, una sensación de llenura, puede haber incluso estreñimiento, dolor abdominal, dolor pélvico inespecífico. Más bien en ese orden los síntomas. Y cuando ya existe sangrado vaginal, que la paciente no puede, por ejemplo, orinar bien o orina con sangre, más bien es porque ya está en un estado avanzado de la enfermedad. ¿Qué lo provoca, doctora? Bueno, el cáncer de ovario, como la mayor parte de patologías oncológicas, son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Que no existe un solo agente causal. Por eso, lamentablemente, todavía no tenemos la cura al cáncer. Entonces, existen factores modificables y no modificables. Al decir modificables, significa que esa persona, las personas pueden cambiarlos, ¿sí? Y disminuir un poco el riesgo. ¿Cuáles son estos? Son generales para algunas enfermedades de orden oncológico, la obesidad, por ejemplo, ¿sí? El tabaquismo, el sedentarismo, son factores modificables. Y factores no modificables
son si usted tiene, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer de ovario, de mama, de endometrio, de páncreas, de próstata, pueden estar asociados a mutaciones particulares que serían la causa predisponente para que se presente el cáncer de ovario. Esto debo aclarar que no todos los pacientes con cáncer de ovario necesariamente tienen estas mutaciones. Las mutaciones son alteraciones ya con las que nace la persona, una predisposición para que se pueda entender, ¿sí? En el núcleo de sus células, de forma que sumado a estos factores modificables que les decía, finalmente puede conseguir que se exprese la enfermedad. ¿Entre qué edades es más frecuente que pueda aparecer este tipo de cáncer, doctora? Bueno, lo esperable es que sea posmenopáusico, es lo más frecuente, ¿sí? Es decir, mayores de 65 años es en donde encontramos el pico de la enfermedad. Sin embargo, eso no excluye los extremos de la vida. Es decir, tenemos pacientes, lamentablemente, incluso adolescentes, ¿sí? Tengo pacientes de 15, 16 Ya años con cáncer a esas edades. con cáncer, así es, solo que es de una estirpe distinta. Y con cáncer también en el otro extremo de la edad, de los 80 años. Y como les decía, es una estirpe distinta. ¿A qué me refiero con esto? El cáncer de ovario es el nombre, el rótulo grande. Pero luego, a través de los estudios minuciosos del tejido, se debe diferenciar el tipo de cáncer, porque de acuerdo al tipo de cáncer, sabemos la agresividad del mismo y podemos también proponer un tratamiento. Si bien es multifactorial, como usted señalaba, doctora, ¿hay manera de prevenirlo? Prevenirlo exactamente no, pero lo Ujú. que sí podemos hacer es diagnosticarlo a tiempo y disminuir el riesgo de presentación. Como les decía ya, el cambio en los hábitos de vida. Ujú. Es fundamental, ya está eso dicho, no solo por el cáncer, sino por todas las otras enfermedades crónicas que se genera. La obesidad es una enfermedad sola que predispone a múltiples enfermedades. ¿Por qué? Porque sucede que el panículo adiposo es un depósito de la materia prima para que se puedan generar hormonas que son el agente principal desde donde se pueden reproducir este tipo de cáncer. No solo el cáncer de ovario, sino el cáncer de mama, el cáncer de tiroides también está relacionado con la obesidad. El tabaquismo. El tabaco tiene agentes que son muy tóxicos y que pueden dañar a largo plazo células que fueron normales. La alimentación también es fundamental y pues actividad física rutinaria. Con el diagnóstico temprano, ¿a qué me refiero? El que no necesitamos tener síntomas para buscar una atención oportuna, porque como comencé diciéndoles, no existen síntomas particulares. Entonces ahí viene el beneficio del tamizaje oportuno. ¿Qué significa tamizaje? Realizar estudios que me permitan identificar casos tempranamente. Un estudio tan simple como un eco transvaginal para las mujeres que ya tienen vida sexual activa o un eco pélvico ya me indican tumores en los anexos que pudieran ser sospechosos. Y luego pues vienen una serie de exámenes complementarios para esos casos sospechosos en búsqueda de confirmar el diagnóstico y dar el tratamiento oportuno. Y en este sentido son fundamentales los chequeos ginecológicos anuales. Sobre esto hay que hacer mucho énfasis. No sé cómo estamos como país en cuanto a esta cultura de prevención, si se quiere, en estos temas. ¿Qué pasa en Ecuador? Desde luego es fundamental esto de esa cultura de promoción de salud. Algo que yo comentaba hace poco es que es necesario incluso cambiar esa visión cultural, porque es una cuestión de demostración de amor propio, si se quiere, para las mujeres. Muchas veces las mujeres pecamos de estar pendientes de todos en casa, de la familia, de la familia, de los hijos, del esposo, y nos olvidamos de estar bien nosotros. Debemos estar sanas para poder demostrar ese cariño, ese amor, incluso para quienes no son madres y tienen su vida profesional activa, pues necesitamos estar sanas. Entonces, una muestra de amor propio es darnos ese tiempo, ese espacio, esa inversión para cuidar de nuestra salud a través de un chequeo ginecológico. Lamentablemente, de forma cultural, vivimos otra realidad y hay estudios en los que hablan
hablando también, por ejemplo, del cáncer de cérvix, que es más frecuente en las mujeres que tienen una escolaridad menor. Esto porque desde luego no hay esa conciencia de cuidar de la salud. Entonces, no es frecuente que una mujer vaya en búsqueda de ese chequeo ginecológico si no tiene síntomas. Tengo pacientes que han llegado de 70 años que me dicen, no, yo nunca me he hecho ni siquiera una mamografía o un eco transvaginal. De 70 años. De 70 años que nunca en su vida se habían hecho un chequeo ginecológico. Entonces, son datos reales de lo que les cuento, de la realidad de día a día. Lo ideal es que se hagan un chequeo anual. Las guías internacionales, es decir, existen ya parámetros, hablando técnicamente, en los que se invita, por ejemplo, a realizar un Papa Nicolau cada 3 años, quienes hayan tenido una citología o Papa Nicolau normal, la mamografía igual, pero en nuestra realidad, siempre que yo doy una charla, les digo que les invito a que sea ese control ginecológico anual, porque diciéndoles anual van cada 3 años o cada 5. Si les digo que vayan cada 3 años, les he de ver cada 10. Ujú. Entonces, por eso es que la conciencia es a que por lo menos el chequeo sea anual. ¿Qué incluye esto en la parte ginecológica? Un Papa Nicolau, el eco transvaginal o pélvico, como les explicaba antes, la mamografía. Eso es lo mínimo. Y luego, pues ya el profesional decidirá si se requieren exámenes complementarios de acuerdo a cada caso. Lo último, doctora, usted citaba algunas cifras al inicio de esta entrevista. ¿Estas cifras son globales o cuál es el caso puntual ecuatoriano, por ejemplo, en cuanto a estadística? Sí, nosotros les decía que se aproxima a la estadística Ujú. internacional. Estos datos de 350.000 casos anuales es del Globocan, que es una institución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces también nos encontramos en el 8.º lugar. Nuestra frecuencia, desde luego, va en relación a este porcentaje, ¿no? No estamos en los países que sea de mayor frecuencia, porque si hablamos por continentes, por ejemplo, Asia es el que tiene mayor frecuencia, Europa, nosotros estamos en 4.º lugar como Latinoamérica en cuanto a frecuencia como continente. Sudamérica es el 4.º lugar en cuanto a frecuencia. Y lo ultimísimo, ahora sí, doctora, porque nos llega una pregunta de un oyente. Nos dice, por favor, pregúntenle por qué el Papa Nicolau lo suspenden a partir de los 60 años. Exacto, y qué linda oportunidad, Ujú. de verdad, qué linda oportunidad porque llegan muchas pacientes con este concepto y desde la visión oncológica, por eso comencé diciéndoles que es importante que el manejo oncológico sea de los profesionales entrenados en esta área, porque sí se tiene esa concepción y según las guías se debería tomar hasta esa edad. Sin embargo, no se debe suspender, sino que debe ser evaluado cada caso. Tengo pacientes con cáncer de cérvix a los 80 años de edad, porque sucede que el cáncer de cérvix, ese sí tiene un factor específico identificado, que es la infección del virus del papiloma humano. Y lamentablemente esa infección puede haberla tenido esa paciente a los 60 años y recién se puede Realizó el Papa presentar Nicolau a esa edad. a esa edad. Ajá. Y recién el cáncer, la lesión como tal, se puede presentar hasta 20 años después de esa primoinfección. Entonces, por eso no es que se excluye que una mujer de 80 años pueda ya no tener cáncer solo por la edad. Y eso pasa mucho. Tengo pacientes con cáncer de cervix que me dicen, pero yo ya me divorcié hace 20 años, o pacientes de 80 años que ya su vida sexual la suspendieron hace igual 15, 20 años. Entonces, no es excluyente. Eso es lo que las guías recomiendan para la población general. Sin embargo, desde mi visión oncológica, para las mujeres que tienen factores de riesgo altos para cáncer de cérvix, no se debe suspender ese tamizaje, sino continuarlo al menos cada 3 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Multiparidad, es decir, que tengan más de 6 hijos, el inicio de vida sexual activa temprano, la promiscuidad, antecedente de infección del virus del papiloma humano que ya haya sido tratado por lesiones premalignas. Esas son mujeres que no debemos descuidar ese tamizaje, incluso mujeres histerectomizadas, porque también tienen ese concepto.
llegan y me dicen, pero si a mí ya me operaron hace 3 años, hace 4 años, y me dijeron que ya no necesitaba hacerme nunca más. Y llegan con lesiones. No es lo más frecuente, desde luego, son casos contados, pero es necesario que conozcan esta realidad. Correcto, doctora. Con esto me quedo. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros compartiendo información, a mi juicio, muy importante respecto de este tipo de cáncer, de cáncer de ovario. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y ese llamado a querernos mujeres, a cuidar de nuestra salud. Que tengan buen día. Un buen día también para usted, la doctora Bárbara Rengifo, ginecóloga, oncóloga del HK. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.